Mi amor de la infancia cargó a la chica transferida en su espalda hasta la enfermería escolar, dejándome atrás, aún sangrando. Gané la competencia, pero lo perdí a él. Después, él se disculpó conmigo. Yo sonreí y dije que no importaba. Ya no lo amaba. Si nada inesperado ocurría, él nunca volvería a verme en el resto de su vida. Más tarde, cruzó 7 montañas a pie, pero aún así no pudo encontrar a la persona que una vez perdió. Capítulo 1. El campo de competencia estaba lleno de emoción. Cuando Diego corrió hacia mí, me quedé momentáneamente atónita, y luego todo mi corazón comenzó a temblar. Llevábamos casi 2 semanas en Guerra Fría. Éramos novios de la infancia que crecieron juntos, tan cercanos que habíamos compartido la misma manta y pasado todo lado a lado, desde que aprendimos a hablar, ya fuera jugando a la casita, peleando o jugando juegos. Siempre estábamos en el mismo equipo, nunca separados. Nuestra relación era tan cercana que ambas familias nos consideraban naturalmente como una futura pareja. Nuestros padres a menudo se reunían, bromeando que cuando nos casáramos algún día, nos entregarían todos los negocios familiares y viajarían felices por el mundo. Por ese sueño de viajar, mi madre y la suya ya habían planeado todos los países que querían visitar. Todos creían que terminaríamos juntos, incluso yo lo creía. Así que cuando tuvimos aquella discusión hace 2 semanas, pensé que Diego cedería como siempre, pero inesperadamente, me ignoró durante 2 semanas enteras. Bajo el sol abrasador del campo deportivo, observé al chico corriendo hacia mí. El sudor caía de su frente, y en su rostro normalmente tranquilo se reflejaban el pánico y la ansiedad. Era la primera vez que lo veía así. La pista de goma presionaba dolorosamente contra mis pantorrillas. Pensando en las 2 semanas de silencio, me sentí agraviada y extendí la mano hacia él. Agárrame, llévame al hospital. Antes de poder terminar las últimas palabras, Diego ya se había agachado. Había levantado a la estudiante transferida Robin que estaba a mi lado, y corrió rápidamente hacia la enfermería, sin siquiera mirarme. Me quedé paralizada en el lugar, con las manos levantadas rígidas en el aire. Había muchos eventos en el encuentro deportivo, y la multitud rugía con ruido. El chico al que había amado durante más de 10 años cargó a otra chica que se había lesionado conmigo, y se fue. Capítulo 2. Robin era una estudiante transferida que había llegado este semestre. Tenía excelentes calificaciones y un carácter fuerte, de 9 asignaturas. Podía obtener puntuación perfecta en 8. Todos conocían sus actos de valentía. Lo más importante era que era hermosa. Sus únicas desventajas eran su origen familiar humilde y su personalidad algo introvertida. Cuando Robin se transfirió por primera vez, Diego y yo todavía éramos compañeros de pupitre, y su asiento estaba asignado detrás de nosotros. Me gustaban las chicas que eran tanto hermosas como trabajadoras. Fui yo quien la ayudó a familiarizarse con el campus paso a paso. La animé a dar discursos en el escenario con valentía, e incluso ahuyenté a los matones de la escuela que la molestaban. En aquel entonces, Diego incluso se ponía celoso porque yo me preocupaba demasiado por Robin. ¿Cómo puede alguien vivir sin amigos para siempre? Sentada detrás de él en su bicicleta, le piqué la espalda. Cuando voy al baño sin llevar toallas sanitarias, no puedo pedirte que me las traigas, ¿verdad? Y tampoco puedes ayudarme a hablar sobre tallas de sujetador. No te preocupes, entre tú y yo, seguimos siendo el número 1. En mi corazón, Diego era mi novio, y Robin solo era una compañera cercana. Diego realmente me había amado. La primera vez que tuve la menstruación, pensé que me estaba muriendo. Él, sonrojado, fue a la tienda de conveniencia a comprar toallas sanitarias para mí. Yo tenía una personalidad extrovertida e impulsiva, lo que hacía que ofendiera a bastantes personas. Cada vez, él era quien me ayudaba a resolver los problemas. Solía revolverme el cabello con despreocupación, burlándose de mi temperamento, diciendo que con un carácter tan explosivo, nadie querría casarse conmigo cuando creciera. Natalia, ¿por qué no me lo suplicas? Quizás acepte ser tu novio. Capítulo 3. No sé en qué momento Diego empezó a involucrarse con Robin. Ni siquiera noté desde cuando el asiento trasero de su bicicleta dejó de llevarme, ni cuando dejó de caminar conmigo después de clases. La pronunciación de inglés de Robin no era buena, y él quería ayudarla a corregirla. La madre de Robin estaba enferma, y él quería ayudar a llevarla al hospital. Sin darme cuenta, la persona celosa y herida dejó de ser él y pasó a ser yo. Me convertí en la persona que observaba en silencio su espalda al alejarse. No. Era yo observando en silencio las espaldas de los dos. Un día, Robin tocó suavemente mi hombro y, con cautela, me preguntó, Natalia, ¿puedo cambiar de asiento contigo? Eres demasiado alta.
No puedo ver desde atrás. No dije nada. Miré hacia Diego. No había emoción alguna en sus ojos. Noté que ese día su cabello estaba un poco más corto que antes. Y Robin también se había cambiado de peinado. El día que cambiamos de asiento, fue Diego quien ayudó a Robin a mover su silla. Yo cargaba mi escritorio mientras me alejaba de su lado. Durante ese momento, él me miró, como si quisiera decir algo, pero al final se tragó todas las palabras. A Diego no le gustaba hablar. Y Robin también era muy callada, pero cada vez que ella hacía una pregunta, él siempre respondía con paciencia. Incluso le entregaba apuntes que había organizado cuidadosamente. A veces, cuando Robin se alegraba por mejorar sus calificaciones, él también esbozaba una leve sonrisa en secreto. Ante mis ojos, todo parecía una película juvenil de romance, donde cada pequeño momento entre el protagonista y la protagonista se desarrollaba frente a mí. Diego y yo nos fuimos alejando cada vez más, hasta el punto en que empecé a sentir unos celos casi obsesivos, e incluso dejé de poder sentir simpatía por Robin. En la clase de educación física, cuando jugábamos voleibol, el equipo de Robin coincidió justamente contra el nuestro. Robin venía de una escuela común, y normalmente no tenía contacto con este tipo de deportes. Por primera vez, sentí un fuerte deseo de ganar. Después de varios saques, ella no logró recibir ni uno, fallaba una y otra vez, e incluso se cayó accidentalmente, raspándose la rodilla contra el suelo. Natalia, ¿tienes algún malentendido conmigo? Frente a todos, Robin me miró con una expresión llena de agravio. Te considero mi mejor amiga. Sé que tu familia es rica y poderosa, pero nunca he esperado que me des nada. ¿Por qué me estás atacando? La gente alrededor notó mi actitud y empezó a murmurar en voz baja, preguntándose si Robin me había ofendido de alguna manera. Yo era la jugadora principal del equipo de voleibol de la clase, pero nunca había hecho perder a alguien de una forma tan humillante. Fue en ese momento cuando apareció Diego. Ayudó a Robin a sentarse a un lado, mientras lanzaba el balón de voleibol en su mano. La sonrisa en la comisura de sus labios me resultaba demasiado familiar. Era la sonrisa que tenía cuando empezaba a calcular cómo derrotar a alguien. Robin no es muy buena en esto. Yo jugaré contigo. Así, en esa clase de educación física, él me aplastó completamente. Capítulo 4. El campo del evento deportivo escolar seguía lleno de ruido y bullicio. Cojeando, regresé al aula. Estaba completamente vacía, excepto por un chico que se había lesionado y no quería participar en el evento, que estaba dormido sobre su pupitre. Al verme entrar, Sebastián levantó ligeramente los párpados y me miró. Vaya, ¿problemas entre novios de la infancia? No respondí. Miré hacia los dos pupitres en la primera fila, las superficies limpias, los libros apilados con orden. Hacían buena pareja. No llevaba zapatos. La herida raspada se extendía desde la pantorrilla hasta el empeine, y la sangre había corrido por todas partes. Como no quería ver a Diego y a Robin, me negué a ir a la enfermería. Bajé la cabeza y soplé la herida. Las lágrimas cayeron sin motivo directamente sobre ella. La persona que me había gustado durante más de 10 años, hoy me había abandonado. Cuando Diego entró al aula, yo acababa de aplicar yodo sobre la herida. Miró mi pierna. Sus cejas se fruncieron levemente, como si recién se diera cuenta de que estaba herida. Vi cómo sus labios se movían varias veces, pero no logró decir ni una palabra. Hasta que, cuando ya me había puesto la mochila y estaba por irme, él agarró la correa de mi mochila. ¿Por qué no fuiste a tratarte? Me miró pensativo. Deja de hacer esto. Robin se siente muy culpable contigo. Como te lesionaste y no fuiste a la enfermería, ella cree que te ha fallado en algo. Vaya, así que ella es tan buena persona. Quizás la sonrisa en mis labios era demasiado sarcástica, porque la expresión de Diego se volvió un poco desagradable. Saqué la correa de su mano. De pronto recordé algo. Me di la vuelta y saqué una caja del cajón. Recordé lo que pasó en la clase de educación física con el voleibol. Como no pude contra él, terminé cayendo al suelo, raspándome la piel. En ese entonces aún no estábamos en Guerra Fría. Él me llevó a la enfermería y me preguntó por qué odiaba a Robin. Recuerdo que nunca te gusta competir por nada, incluso si el equipo necesita ganar. No serías tan dura como para dejar al rival sin poder recibir ni un solo balón. Natalia, la familia de Robin no está en buena situación. Deberíamos ser un poco más tolerantes con ella. Siempre he sido de mente amplia. Parece que ya no recuerdo cómo me sentía en ese momento. Pero ahora, de repente, sentí que quería soltarlo todo. Le entregué la caja con detalles dorados a Diego. Quise sonreír, pero no pude. La próxima semana pediré permiso. Feliz cumpleaños adelantado. Antes, nunca faltaba al cumpleaños de Diego, en un lugar que yo no podía ver. La expresión de Diego cambió bruscamente. Se interpuso en mi camino. Natalia, ¿qué estás haciendo? Tú prometiste. Diego, eso fue antes. Antes, incluso había dicho que quien se casara conmigo en el futuro
él le rompería las piernas. Capítulo 5. No soy una persona con grandes ambiciones. Mi familia tiene dinero. Mis padres son abiertos de mente y tampoco me imponen exigencias. Lo único que alguna vez planifiqué fue estudiar bien, ir a la misma universidad que Diego, y luego volver juntos a casa para heredar los negocios familiares, permitiendo que nuestros padres cumplieran su sueño de viajar por el mundo. Nunca imaginé separarme de Diego. Cuando mi padre supo que quería cambiar mis preferencias de carrera, se sorprendió tanto que pensó que estaba delirando por fiebre y quiso llevarme al hospital. No hay ninguna razón en especial. Simplemente ya no me gusta esta especialidad. Solo quiero cambiar a otra para estudiar. A quien le gustaba la bioingeniería era a Diego, no a mí. Mientras no haga nada ilegal o indebido, mis padres prácticamente me dejan hacer lo que quiera. Mientras yo exprese mi decisión, cambiar de carrera, para ellos, es algo sin importancia. Esa noche, ya estaba dormida cuando alguien llamó a la puerta. Pensé que eran mis padres y dije distraídamente que pasaran. Al girar la cabeza, descubrí que Diego estaba de pie junto a mi cama, con el rostro serio. En mi cumpleaños, vendrás, ¿verdad? Parecía un poco inseguro. Quiso sentarse en la silla que siempre me gustaba, como de costumbre, pero percibió mi falta de disposición. ¿Importa si voy o no? Son las mismas personas de siempre. No hay diferencia. Encendí la luz y entonces noté que Diego tenía heridas en el rostro. Quise preguntarle, pero me di cuenta de que me resultaba difícil hacerlo. Mientras él se acercaba cada vez más a Robin, también me había ido apartando poco a poco. Diego no esperaba mi indiferencia. ¿No me vas a preguntar? Es por Robin, ¿no? No hacía falta preguntar. Él asintió. Su padre trata mal a ella y a su madre. Bebe y apuesta. Cuando fui, justo estaban discutiendo. No pude soportarlo y terminé peleando con su padre. ¿Y por qué me cuentas todo esto? Sí es posible. Espero que no la ataques en la escuela. Robin es realmente digna de lástima. Comparada contigo, ni siquiera tiene un hogar básico. Tiré el medicamento que me había dado directamente a la basura y sonreí. Entonces suena como si su desgracia fuera culpa mía. No, no olvides que cuando unos matones la molestaban, fui yo quien la defendió. Ese también fue el motivo de nuestra Guerra Fría. Después del incidente del voleibol, no importaba lo que Robin me dijera. Yo la ignoraba. Ella insistía en disculparse, pero yo, con el rostro frío, rompí la carta de disculpa que me escribió. Diego dijo que me había pasado de la raya, pero yo no creía haber hecho nada mal. No me gustaba en absoluto. Robin se sintió mal después de que rompiera su carta, y salió sola a vagar fuera de la escuela. Fue bloqueada en la entrada de un callejón por unos matones. Sin pensarlo, corrí hacia allí. Diego venía detrás de mí. Vi con mis propios ojos cómo protegía a Robin entre sus brazos. Los golpes que deberían haber caído sobre ella terminaron golpeando su espalda. Y Diego agarró a Robin y huyó. Yo fui rodeada por un grupo de matones. En un momento de desesperación, destrocé la computadora de la caja registradora de una tienda. Y así fue como terminé siendo llevada a la comisaría, tal como Diego explicó después. Desde pequeña había entrenado con un instructor privado. Sabía mejor que Robin cómo protegerme. Y así, Diego y yo nos separamos en malos términos. Capítulo 6. Realmente no fui al cumpleaños de Diego. Robin sí fue. Llevando el vestido que yo le había regalado antes, era mi regalo de bienvenida para ella. En las publicaciones de mis compañeros, Diego estaba en el centro del grupo, mientras Robin se apoyaba en su hombro, con el rostro sonrojado, sonriendo con dulzura y elegancia, como la estrella rodeada de admiradores. Los adultos aún no habían notado nada extraño entre nosotros. Esa noche, la madre de Diego vino a mi casa. Natalia no fue hoy al cumpleaños. Sé que debes de estar enferma. ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Mis padres no estaban en casa. La empleada y yo recibimos a la tía. Los padres de Diego siempre me habían tratado muy bien, especialmente su madre. Cada año, en el cumpleaños de Diego, preparaba 2 regalos, uno para él y otro para mí. Este año te regalo 2 pares de tacones altos. Nuestra Natalia ya es una señorita. Debería usar más tacones finos. Diego tenía razón. Desde pequeña he crecido rodeada de amor. Tanto mis padres como los suyos siempre han sido muy buenos conmigo. No me falta amor, ni dinero, pero tengo muy claro que no le debo nada a Robin. Su desgracia no tiene nada que ver conmigo. Gracias, tía, la abracé con cariño, como siempre. Cuando en el futuro tome el control de la empresa familiar, dejaré que mi madre viaje contigo y cumplan su sueño de dar la vuelta al mundo. Sin importar lo que pase entre Diego y yo, siempre estaré agradecida por su bondad conmigo. Mis calificaciones siempre han estado entre las mejores de la escuela. Tras los exámenes de mitad de curso, volví a subir algunos puestos.
Diego y Robin seguían sentados delante de mí. La diferencia era que, de vez en cuando, Diego se giraba. Natalia, ¿quieres volver conmigo después de clases hoy? Hacía muchísimo tiempo que no regresábamos juntos. Robin, a su lado, sonrió y añadió, sí, Natalia. Últimamente hay obras cerca de la escuela, y a veces hay gente escondida robando. Es peligroso que vuelvas sola. Le pedí especialmente a Diego que te acompañe. Nunca imaginé que un día mi amigo de la infancia me acompañaría a casa por otra chica. Guardé mis libros con rapidez. No hace falta. Tengo chofer que me recoge. Rechacé su buena intención, pero no esperaba que, al salir de clases, Diego y Robin siguieran esperándome en la puerta, como si fuera imprescindible acompañarme. Pasé de largo, pero Robin me sujetó de repente. Natalia, sé que estás enfadada conmigo. He estado pensando, últimamente he estado demasiado cerca de Diego y te hemos ignorado. Por eso te enfadaste. No te preocupes, te lo devolveré. No sabía por qué lloraba. Yo no había hecho nada, pero ella lloraba como si estuviera destrozada. Mi madre tenía razón. Alguien que creció rodeada de riqueza como yo no entiende muchas de las maldades del mundo. Diego es una persona, no un juguete entre nosotras. Puede estar con quien quiera. No lo digas como si yo te estuviera acosando. Aparté su mano. Sin querer, cayó al suelo. Capítulo 7. Volví a discutir con Diego. Discúlpate con ella, te lo pido, por favor. Era la primera vez que escuchaba a Diego suplicar de esa manera. Yo soy una chica rica, pero ¿acaso él no lo es también? Robin lo tiene muy difícil. Después de clases todavía tiene que ayudar a su madre a trabajar. Tiene nuestra misma edad, pero ni siquiera tiene una vida básica. Te lo ruego, tú lo tienes todo. Discúlpate con ella. Ella siempre se ha sentido culpable contigo. Solo lo miré con frialdad. En ese momento entendí algo como nunca antes. Diego y yo nunca habíamos hablado realmente de amor. Todos asumían que nos casaríamos en el futuro, pero en realidad ni siquiera éramos pareja. Fui yo quien echó a Diego. Me quedé enfadada durante mucho tiempo en mi habitación. Por suerte, la universidad a la que había solicitado me respondió, podría matricularme allí sin problemas después de graduarme en el último año de secundaria. Al recibir la confirmación, gran parte de mi enojo se disipó. Durante todos estos años siempre había estado con Diego, y ni siquiera tenía otros amigos. Fui sola a un puesto de barbacoa y pedí una mesa llena de comida para recompensarme. Vaya, ¿dónde está tu amor de la infancia? Otra vez ese chico problemático que solo sabe dormir en clase. Si piensas aprovechar que hay gente para buscar problemas conmigo, te aconsejo que te calmes, dije mientras comía tranquilamente, lanzándole una mirada. Si no, no me importará ir a quejarme contigo delante de tu padre. El respaldo de mi familia me da confianza. Nunca le he tenido miedo a nadie, ni siquiera a Sebastián. Sebastián es el opuesto de Diego y de mí. Nosotros crecimos siendo obedientes, siempre buscando el primer lugar, nunca el segundo. Teníamos carácter, pero jamás causábamos problemas a nuestras familias. Éramos el típico ejemplo perfecto dentro del círculo de familias ricas. Sebastián, en cambio, era todo lo contrario. Famoso por ser un problemático, típico inútil que no estudia. Se decía que incluso había apuñalado a alguien, y que su padre tuvo que usar muchas conexiones para protegerlo. Hablas como si yo fuera una mala persona, dijo Sebastián mientras tomaba sin permiso las brochetas que había pedido. Señorita perfecta, no puedo simplemente, como compañero de clase, ver que estás sola y venir a protegerte. Capítulo 8. Creo que Sebastián está loco. Sin razón alguna insistió en mudarse a mi lado como compañero de pupitre, con la excusa de que el primer lugar podría ayudarle a estudiar. Sí, mientras Diego se preocupaba por todo lo relacionado con Robin, sus calificaciones ya habían caído fuera del top 10, y yo seguía firmemente en el primer lugar. Sebastián, al menos, tuvo la decencia de no arrastrarme hacia abajo. En clase, o dormía o jugaba con el móvil con la cabeza agachada. Tampoco participaba en ninguna actividad grupal. Durante la hora de estudio, le lancé la tarea del grupo frente a él. Será mejor que lo hagas todo tú. Si no, vuelve por donde viniste. No tengo ningún interés en preocuparme por mis compañeros. La última persona por la que me preocupé, ya está siendo cuidada por mi amigo de la infancia. Además, alguien como Sebastián tampoco necesita mi preocupación. Sebastián pareció escuchar una broma. Apoyó una mano detrás de su oreja, sostuvo la cabeza y levantó los párpados. Señorita rica, ¿te crees que esto es tu casa? ¿Quieres que me mude y me mudo? ¿Qué es esto? ¿Acoso escolar? No quería lidiar con él, pero tampoco quería que mis padres vieran que el promedio de mi grupo estaba en el último lugar. Ante mi mirada amenazante, Sebastián terminó rascándose la cabeza con resignación. Está bien, lo hago. Solo son unos ejercicios, ¿no?
Oye, señorita rica, eres hija única y aún así te esfuerzas tanto, cuando tomes el control del negocio familiar. ¿Qué será de los demás? Ten piedad. Deja algo de oportunidad a los demás hijos de familias ricas. No quería prestarle atención. Bajé la cabeza y seguí con mis tareas. De repente sentí una mirada. Al levantar la vista, me encontré con Diego en la fila de delante. Nuestras miradas se cruzaron, pero ninguno habló. Qué extraño, poco a poco dejé de interesarme por lo que hacía. Y casi no prestaba atención a él y a Robin durante las clases. Mejor ya no vengas a ayudarme. La voz de Robin lo hizo apartar la mirada de mí. Mi mamá ya salió del hospital. Se está recuperando bien. Ya no necesito ir a ayudar en la tienda. Tú tampoco tienes que venir. Gracias a la ayuda de Diego, la madre de Robin dejó su trabajo y abrió un puesto de barbacoa. Hace un tiempo, debido a su mala salud, se había desmayado, y ambos habían estado ayudando bastante en el negocio. Diego siempre tenía una actitud suave y considerada con Robin. Está bien. Capítulo 9. Circulaban rumores de que Diego y Robin tenían una relación amorosa a escondidas. Cuando Sebastián se enteró, soltó una carcajada mientras ignoraba los ejercicios. Tu amor de la infancia ya no te quiere. ¿Qué tal si sales conmigo? Lo miré como si fuera un idiota. Sí, yo había amado a Diego. Ese amor ingenuo de adolescente estaba escondido en nuestras interacciones diarias. En ese entonces, esperaba con ilusión cada mañana para ir a la escuela con él, y también cada atardecer al volver a casa juntos. Pero ese amor desapareció. Ni siquiera sé cuándo ni a dónde se fue. Sin embargo, inesperadamente, Diego vino a buscarme a mi casa por la noche. Viste las publicaciones, ¿verdad? Diego se apresuró a explicar. Ella estaba borracha y no se mantenía en pie. Solo la sostuve un momento. El resto del tiempo no tuvimos ningún contacto. Recordé de inmediato, hablaba de las fotos de su fiesta de cumpleaños, donde Robin se apoyaba suavemente en su hombro. Comenté con sinceridad. Sí, las vi. Hacen buena pareja. Diego me miró en silencio. Solo la estoy ayudando. No estoy en una relación con ella. Lo sé. Diego no es como yo o como Sebastián. Tiene grandes aspiraciones. Quiere ser biólogo. Y durante todos estos años ha estado avanzando hacia ese objetivo. Puede que se preocupe mucho por Robin, pero no hasta el punto de tener una relación amorosa a escondidas. Es más racional que yo. Me alegra oírlo. Diego suspiró aliviado. Cuando el negocio de su madre se estabilice y terminemos el examen de ingreso a la universidad, iremos juntos a la Universidad Joaquín. Yo no iré. ¿Por qué? Nosotros habíamos acordado. No le dije que, después de graduarme de secundaria, iría a una universidad de la Ivy League para estudiar negocios. Capítulo 10. Diego parecía haber notado mi distanciamiento. Al día siguiente, cuando él y Robin entraron al aula, alguien empezó a bromear diciendo que la parejita había llegado. Por primera vez, Diego perdió los estribos en clase. Desde entonces, nadie volvió a mencionar el tema de una relación secreta. ¿No será que de repente se arrepintió? Dijo Sebastián sentándose frente a mí a la hora de comer. Seguro que por recoger semillas de sésamo perdió la sandía, y ahora ha entrado en razón, se dio cuenta de que la sandía era mejor y quiere volver a lo anterior. Come y cállate. ¿Y si mejor sales conmigo? Así le cortas las ideas a ese tipo. Me pasó un muslo de pollo a mi plato. Como mucho. Prometo no arrastrarte más hacia abajo. Aún no había terminado de hablar cuando en la cafetería estalló un alboroto. Un grupo de chicas problemáticas de buena familia volcó directamente la comida sobre la cabeza de Robin. Hace un tiempo Diego te protegía tanto que pensé que estaba loco por ti. Resulta que solo siente lástima porque eres pobre. ¿Sabían todos? La madre de Robin fue amante en el pasado. Se quedó embarazada para intentar subir de estatus, pero resultó ser una niña. Su padre actual solo es alguien que aceptó la situación. A su alrededor estallaron murmullos, burlas y suspiros. Por favor, deja de decirlo. Las lágrimas de Robin caían una tras otra. Algunos compañeros no pudieron soportarlo y hablaron por ella. Que su familia sea pobre no significa que haya hecho nada malo. ¿Por qué la acosas así? Exacto. Dices que su madre fue amante. ¿Y si yo digo que tu padre es un mantenido? ¿Por qué? Porque quiero. Hago lo que me da la gana. Te advierto, Robin, Diego no es tu novio. Así que aléjate de él. En la adolescencia, tanto la ira como la crueldad se muestran con una claridad brutal. La farsa terminó cuando los encargados de la cafetería salieron a reprenderlos. Diego había ido al mediodía a la empresa de su padre, así que no se enteró de lo ocurrido hasta la tarde. Cuando lo supo, su mirada hacia mí tenía algo de incomodidad. Iré a ajustar cuentas con esas personas, a los que la acosaron. No dejaré escapar a ninguno, dijo desde el asiento delantero. Girándose hacia atrás, Sebastián regresó de jugar al baloncesto, empapado en sudor. Se sentó a mi lado haciendo girar el balón sobre su dedo índice. Le lancé una mirada molesta.
¿Puedes dejar tu espectáculo? Me distraes. Sebastián se detuvo de inmediato. Sacó un montón de papel de mi cajón para limpiarse el sudor. No te enfades. Uno por uno. Te pago cada hoja. Así cumples tu sueño de ser una comerciante despiadada. Y de verdad sacó el móvil para transferirme dinero. Justo cuando iba a aceptar el pago, Diego de repente agarró mi teléfono y devolvió el dinero que Sebastián me había enviado. Su rostro estaba tenso. Recuerdo que antes no eras así. Has cambiado. ¿He cambiado? ¿Te refieres a qué? Estando en la cafetería, ¿no la ayudé? Diego no respondió directamente. ¡Qué ridículo! ¿Por qué tendría que ayudarla? Ayudar es una elección. No hacerlo también es mi derecho. No tienes derecho a juzgarme. Cerré la cremallera de mi mochila y me levanté. Sebastián pensó que me iba a casa. El agua que estaba bebiendo casi se le derrama. Si no puedes discutir, busca refuerzos. Yo sí tengo boca, ¿sabes? Menos charla. Le di una patada a la pata de la mesa. ¿Tienes manos? Entonces carga. Capítulo 11. No me cambié de sitio por Diego. La verdad es que la capacidad de Sebastián para arrastrar el rendimiento era demasiado fuerte. Yo, la número 1 del curso, había sido arrastrada por él hasta que el promedio del grupo quedó entre los últimos. No tenía cara para ver a nadie. Lo arrastré conmigo a la primera fila y, en clase, le confisqué el móvil. Al principio, Sebastián se resistió con fuerza, pero poco a poco dejó de luchar y empezó, sin vergüenza, a pedirme que le diera clases particulares. Tal como dijo Diego, las chicas que habían acosado a Robin no tuvieron un buen final. Las más leves fueron expulsadas, y en los casos más graves, incluso los negocios familiares se vieron afectados. Él protegía a una flor que crecía con fuerza en medio del barro, incapaz de soportar que sufriera injusticias y sin permitir que nadie la menospreciara. Muy pronto, Robin recibió apoyo financiero de la familia de Diego. El incidente en la cafetería hizo que Diego finalmente la eligiera. Ya no dudaba entre su amiga de la infancia y ella, sino que organizó para Robin una gran fiesta de mayoría de edad. Le estaba diciendo a todo el mundo que esa chica estaba bajo su protección, y que cualquiera que intentara intimidarla tendría que pensárselo 2 veces. Si te gusta, yo también puedo organizar algo así para ti, y mucho mejor que él, dijo Sebastián, otra vez comportándose de forma descarada frente a mí. Bueno, en realidad ni siquiera necesito que seas mi novia. Solo dime, papá, y le haré a mi hija una fiesta de mayoría de edad impresionante. Así que lo denuncié directamente ante su padre. Lo que no esperaba era que al día siguiente Sebastián no viniera a clase, ni en toda la semana siguiente. ¿Estás preocupada por él? Dijo Diego detrás de mí. No es buena persona. En nuestro círculo se rumorea que hace unos años apuñaló a alguien. No me digas que no lo sabías. Le envié un mensaje al tutor para pedir permiso y empecé a meter libros en la mochila. Diego me interrumpió. ¿Conoce su familia? Su padre y su madre viven cada uno a su manera. Si no fuera por sus abuelos, ni siquiera habría crecido hasta ahora. Te aconsejo que no te involucres demasiado en su vida. El entorno en el que crece una persona determina su carácter. ¿Qué tipo de personalidad puede salir de una familia tan oscura? Me pareció ridículo. Justo en ese momento, Robin regresó. La sonrisa en mi rostro se volvió aún más sarcástica. Ah, sí, entonces dime, ¿qué tipo de persona sale de una familia oscura? El rostro de Diego cambió de inmediato. Capítulo 12. Encontré a Sebastián en el hospital. Gracias a ti, estoy de maravilla, dijo con tono burlón. Tenía una pierna enyesada, una mano conectada a un suero, y comía manzana despreocupadamente, con el móvil aún mostrando la pantalla de victoria tras conseguir 5 bajas seguidas en un juego. Lo siento, antes no había intentado entender su familia. Pensé que mi comentario casual, tío, ese chico Sebastián quiere que lo llame papá, solo haría que su padre lo regañara un poco. Sebastián tiró el corazón de la manzana a la basura. ¿Por qué te disculpas? Con que me guardes un poco de dignidad y no cuentes que mi padre casi me mata a golpes. Ya te lo agradeceré bastante. ¿Quieres saber la razón? Me miró con indiferencia. No hay nada que no se pueda decir. Uno de los hijos ilegítimos de mi padre no se comportó, así que le di una lección. Me pasé un poco, y él se enfadó y me dio una paliza. Pero luego mi abuelo también le dio su merecido. Así que estamos a mano. Había oído rumores sobre lo caótica que era la vida de los padres de Sebastián, pero escucharlo de su propia boca era otra cosa. ¿Qué es esa cara? Sebastián, con su típica actitud descarada, me empujó con la pierna que tenía sana. Desde pequeño, mucha gente ha ido a chivarse de mí. Mi padre no me pegó por tu denuncia. ¿Te decepcioné? Le lancé una mirada en blanco. Ante su expresión de asombro, saqué de mi mochila los exámenes de esa semana, 13 en total. ¿En serio, Natalia? ¿Estoy medio inválido y aún quieres torturarme?
Tranquilo, aunque estuvieras completamente inválido, igual te llevaría a rastras al examen. Capítulo 13. Una lesión de huesos y tendones tarda 100 días en sanar. Sebastián salió del hospital una semana después, con el examen de ingreso a la universidad acercándose. Volvió a la escuela con el yeso aún en la pierna. Este tipo, sin vergüenza alguna, me encargó la tarea diaria de ir a buscarle la comida. Como mi compañera de pupitre y representante de inglés, no es demasiado pedir que me traigas la comida, ¿no? No es demasiado, para nada. ¿Tu casa no tiene empleada? Le tiré el recipiente con comida sobre el escritorio. Come, a ver si no te mueres. Siempre hay plebeyos que quieren atentar contra el emperador. Sebastián realmente se comía todo lo que le traía. A veces incluso le servía más a propósito. Y aún así se lo terminaba lentamente mientras soltaba comentarios descarados. Cada vez me preocupaba más por sus notas. Después de cada examen de práctica, yo era la primera en correr al tablón de clasificaciones. Cuando veía que Sebastián había mejorado mucho, me alegraba incluso más que por mantenerme en el primer lugar. Tenemos que hablar. Diego vino de repente. Me tomó del brazo y me sacó del aula sin decir más. ¿No crees que te estás acercando demasiado a Sebastián? Si estudia o no, o a qué universidad irá, no es asunto tuyo. Lo interrumpí con impaciencia. ¿Y qué es asunto mío entonces? Diego, tengo derecho a elegir con quién ser amiga. ¿Amiga? Diego se burló. Tú lo ves como un amigo normal, pero, ¿crees que él piensa lo mismo? Desde el principio tuvo otras intenciones. No quiere ser solo tu amigo. Me dolía la cabeza de tanto discutir con él. Me froté la sien. En lugar de preocuparte por mi relación con Sebastián, creo que deberías preocuparte por los sentimientos de tu novia. Robin nos estaba mirando todo el tiempo. Esos ojos que antes parecían los de un ciervo, brillantes y húmedos, estaban a punto de llenarse de lágrimas. Sebastián, cojeando, salió apresuradamente a buscarme. Eres una capitalista nata. ¿Por qué no te dedicas a robar directamente, cobrar por traer comida, y ahora salir a comer barbacoa? ¿Sabes que tengo una pierna rota? Diego, que aún no había llegado junto a Robin, al escuchar eso se dio la vuelta de inmediato. ¿A dónde vas con Sebastián? Capítulo 14. Era la primera vez que celebraba el cumpleaños de Sebastián. El lugar era un puesto de barbacoa al oeste de la ciudad. Sebastián tenía que evitar el picante, así que él tenía un trozo de pastel en la mano, mientras que frente a mí había un montón de brochetas. ¡Qué falta de corazón!, comentó Sebastián. En serio, esta vez sí que me estaba acusando injustamente. Incluso le pedí al dueño que preparara brochetas sin picante para él. La comisura de sus labios tembló. Vaya, qué considerada eres. No sé por qué, pero verlo así me hizo muy feliz. Pero en cuanto giré la cabeza y vi a Diego, ya no pude sonreír. Se acercó directamente hacia mí, me agarró y trató de llevarme. ¿Qué te pasa? Intenté soltarme, pero no pude. Diego, ¿estás loco? ¿Estoy loco yo o lo estás tú? Diego me gritó. ¿No fue suficiente lo que pasó la última vez? Las personas que te rodearon a ti y a Robin eran precisamente las que beben en los puestos de barbacoa cercanos. Salir sola por la noche. ¿Sabes lo preocupado que estaría? Qué curioso. Cuando me dejó atrás para huir con Robin, no parecía estar tan preocupado. No necesitas preocuparte por mí. Si pasa algo, tampoco necesito que me protejas. Estaba realmente furiosa. Apenas había logrado superar el tiempo en que me abandonó, y ahora pretendía llevarme sin más. Me senté de nuevo frente a Sebastián. ¿No decías que tenías boca? Entonces grítale tú. Sebastián iba a decir algo, pero al ver mi expresión se echó a reír. No esperaba que ese puesto de barbacoa fuera el negocio de la madre de Robin. Cuando Robin salió con las brochetas, de repente quise irme. Hoy nada estaba saliendo bien, pero lo peor aún estaba por venir. El padre de Robin apareció no sé de dónde, completamente borracho. Apenas entró, rompió una botella y luego se lanzó a golpear a la madre de Robin. Diego no pudo soportarlo y se lanzó a pelear con él. Yo estaba a punto de llevar a Sebastián a un lugar seguro, pero la pelea se desplazó hacia nosotros. Justo cuando el palo del padre de Robin estaba a punto de caer sobre Sebastián, lo aparté de un tirón. No logré esquivarlo. El golpe cayó torcido sobre mi hombro. Capítulo 15. El sonido de las sirenas de la policía resonó en todo el lugar. Fui yo quien llamó a la policía. Excepto yo, todos tenían heridas de distinta gravedad. Solo recuerdo que, en ese momento, Sebastián parecía haber perdido el control, agarrando al padre de Robin y golpeándolo con locura. Te has enamorado de él, ¿verdad? Diego tenía la cabeza vendada en varias capas, el rostro pálido mientras me miraba. En un momento tan peligroso, elegiste proteger a Sebastián, porque es importante para ti. No respondí. El rostro de Diego se volvió cada vez más dolorido. ¿Y yo qué?
Natalia, ya no me quieres, ¿verdad? Protegí a Sebastián, pero no los abandoné a ti ni a Robin. Incluso siendo personas que no me gustan, lo miré sin expresión. Recuerdo claramente lo indefensa que me sentí cuando tú y Robin me dejaron atrás. No te abandoné. Dejé a Robin en un lugar seguro y volví por ti. Lo interrumpí. Diego, siempre me comparas con Robin. Dices que ella es más pobre, más débil. Por eso la proteges en todo. Yo nací con suerte. Lo más duro que he sufrido es beber café americano sin azúcar. Por eso, cuando ocurre algo, instintivamente eliges protegerla a ella. La defiendes, le organizas una fiesta, planeas su futuro. El rostro de Diego se volvió cada vez más sombrío. No siento nada más por ella. No tiene que ver con amor. Natalia, ya no tiene nada que ver conmigo. Sonreí levemente. Diego, yo te amé mucho, muchísimo, pero eso fue en el pasado. El amor de una chica murió en cada uno de los días en que fue ignorada. Capítulo 16. No recuerdo muy bien cómo se fue Diego del hospital aquel día. Solo recuerdo que salió tambaleándose. Chocó con una mujer que venía a consulta y ni siquiera pidió disculpas, como si estuviera huyendo. No le conté a nadie que había cambiado mis planes de estudio, hasta que Diego recibió su carta de admisión. Vino a mi casa lleno de entusiasmo, mostrándomela. Natalia, mira, lo logré como lo planeamos. Ahora podemos empezar a salir. Sus palabras se detuvieron cuando vio mi maleta. Me iba al extranjero. Nunca se lo dije. En ese momento, pareció entenderlo por completo. Realmente ya no lo amaba. Incluso él, como persona, ya no formaba parte de mi vida. Deja de hacer esto. Me disculpo. Sí, intentó abrazarme. Habíamos acordado que heredaríamos los negocios juntos, que entraríamos juntos al mundo empresarial. Si no te gusta Robin, dejaré de verla. ¿De acuerdo? Ya la eliminé de mis contactos. Natalia, nosotros. El sonido de un claxon interrumpió la escena. Sebastián estaba en el coche. Señorita, si no se va ya, perderá el vuelo. Subí a su coche y me giré para despedirme de mis padres con la mano. Te vas al extranjero sin decírmelo. ¿No me consideras tu amigo? Natalia, qué forma de hacer las cosas. Sonreí. No me digas que piensas venir conmigo al extranjero. Por supuesto que no. El abuelo de Sebastián había fallecido. Los hijos ilegítimos de sus padres estaban al acecho. Su familia necesitaba que él tomara el control. No podía irse, ni debía. Mi vida universitaria fue bastante buena. Sebastián venía a verme muy pocas veces. Sabía que debía de estar muy ocupado, entre los estudios y lidiar con tantas personas. No lo tenía fácil, pero me sentía aliviada de que Diego no viniera a molestarme. Más tarde supe que Sebastián era bastante astuto. Deliberadamente mantuvo a Diego ocupado para que no pudiera interferir conmigo. Durante las vacaciones, me gustaba ir a ver la nieve. El esquí se convirtió en mi deporte favorito. Pero, por desgracia, tuve una caída fuerte y me fracturé. Sebastián apareció frente a mí furioso, con barba descuidada, sin rastro del porte de un joven heredero elegante. Sebastián, qué feo estás. Sebastián me insultó diciendo que no tenía corazón. Capítulo 17. Extra de Sebastián. Mis padres tuvieron un matrimonio por conveniencia. Entre los hijos ilegítimos de ambos, ni siquiera puedo contarlos todos. Mi madre ama a su hijo. Mi padre ama a su hija. Solo yo, como si hubiera salido de una piedra. Solo cuando cometía errores, mis padres se reunían para resolver mis problemas. Así que hacía todo lo posible por llamar su atención. Desde muy pequeño, ya había oído el nombre de Natalia, y siempre aparecía junto al de Diego. Mi abuelo siempre nos comparaba. Si tus notas fueran mejores que las de ellos, o si en el futuro te casaras con una chica como Natalia, tu abuela y yo estaríamos tranquilos. Yo lo despreciaba. No me interesaba compararme con Diego, porque ya era excelente, y mucho menos me interesaba casarme con Natalia. Comparado con ella, me gustaba más sentarme en el aula y mirar a la chica del colegio vecino que venía a entrenar voleibol. Llevaba medio mes mirándola. Deja de mirar. Si tienes valor, ve a hablarle. Me empujó mi compañero de pupitre con el codo. En ese entonces, yo estaba en primer año de secundaria. De verdad fui a la tienda a comprar agua y caminé emocionado hacia ella. Ella sonrió brillantemente. Gracias. De nada, solo quería que fueras un poco más suave con tus oponentes. Después de decir eso, quise darme una bofetada. Ella soltó una risa. Agitó la botella de agua que ya estaba medio vacía. Entendido. En el partido no las haré perder de forma demasiado vergonzosa. Sonrió, y por primera vez entendí lo que era que el corazón se acelerara. Después, hice todo lo posible por convertirme en voluntario. Cada día, después de clases, llevaba 2 cajas de agua al campo de entrenamiento. Primero repartía agua a los demás, y luego caminaba lentamente hacia ella.
No voy a ir a ese cumpleaños de Natalia. Rechacé la propuesta de mi abuelo sin dudar, ni aunque me mates. Ese día, después de clases, fui como siempre al campo con agua en las manos, pero no la encontré. Sus compañeras me dijeron que se había ido a celebrar su cumpleaños. En ese instante, quise matarme a mí mismo, cuando me puse el traje y la corbata y corrí hasta el lugar. Natalia ya se había ido, con Diego. Mi madre y la tuya son demasiado exageradas. ¿Qué familia celebra un cumpleaños de 12 años de forma tan ostentosa? Sí, por eso te haré otro cumpleaños más sencillo. ¿De verdad? Entonces quiero un pastel de fresa. De verdad, lo haré yo mismo. Así que realmente se llamaba Natalia, y de verdad tenía a un amigo de la infancia llamado Diego. Mi amor secreto quedó condenado desde el momento en que supe su nombre. Pero como cualquier chico que descubre el amor por primera vez, no podía controlar lo que sentía por ella. Quería hablarle, acercarme más, un poco más. Incluso imaginaba que, si le decía que en realidad no era una mala persona, que también me gustaba estudiar, que solo quería llamar la atención de mis padres, quizás estaría dispuesta a ser mi amiga, solo una amiga. Pero parece que al destino le gusta jugar conmigo. La mujer que mi padre mantenía fuera de casa se volvió cada vez más insolente, hasta que llevó a su hijo ilegítimo frente a mis abuelos. Mi abuela murió de un derrame cerebral por la rabia. Perdí la cordura. Apuñalé a esa mujer 3 veces. También apuñalé varias veces a mi padre. Desde entonces, mi reputación cayó aún más. Me convertí en una rata de alcantarilla, incapaz siquiera de esperar que Natalia volviera a mirarme. Capítulo 18. En el examen de ingreso a secundaria rendí con normalidad, y para mi sorpresa terminé en la misma clase que Natalia. Mi abuelo se reía diciendo que nuestros ancestros nos estaban bendiciendo. La distancia entre Natalia y yo se acortaba cada vez más, pero también sentía con mayor claridad lo estrecha que era su relación con Diego. Bueno, así tenía que ser. No podía simplemente atarla y llevármela a mi casa. Seguí siendo como en secundaria, sin estudiar, sin esforzarme, sin comportarme bien, solo para que mi madre me prestara un poco más de atención. Pero el hijo de mi madre era aún peor que yo. Yo fingía ser un inútil. Él realmente lo era. Y mi madre dedicaba la mayor parte de su energía a él. Entonces entendí que una madre no solo ayuda a su hijo cuando comete errores, sino que también hace todo lo posible por guiarlo hacia el camino correcto. Mi madre nunca me guió. Me reí, y también lloré. Tenía miedo de que mi abuelo se fuera como mi abuela. En este mundo, al menos alguien debería amarme, ¿no? Parecía que, en ese momento, los engranajes del destino empezaban a inclinarse a mi favor. La llegada de la estudiante transferida, Robin, rompió por completo la cercanía entre Natalia y Diego. Cuanto más se preocupaba Diego por Robin, más feliz me sentía. Pero pronto dejé de poder reír. Cuando fueron rodeados por aquellos matones, vi cómo Diego protegía cuidadosamente a Robin. Nunca había visto a Natalia tan agraviada. Ella debería haber sido viva, orgullosa, no tan indefensa y miserable. Corrí desesperadamente para salvarla, pero parecía que no me necesitaba. Era inteligente. Tras romper la computadora de la tienda, terminó en la comisaría. Más tarde, en los juegos deportivos, vi toda la competencia de Natalia. Cuando se lesionó, fui el primero en correr hacia ella. Ella extendió las manos hacia Diego. Me detuve. En mi corazón, recé: Diego, te lo ruego, no la hagas sufrir. Pero para Diego, la lesión de Robin parecía lo más importante del mundo. Corrí a la enfermería a buscar medicinas. Volví al aula antes que Natalia. Dejé el yodo en su escritorio y fingí dormir. Odiaba mi maldita boca. Lo primero que dije fue: vaya, ¿tu amor de la infancia ya no te quiere? Fue entonces cuando entendí que Diego realmente no volvería atrás. Pero también entendí que era una especie de misericordia del destino hacia mí. Incluso una rata de alcantarilla puede levantar la cabeza y ver la luna brillante en el cielo. Desde entonces, me lancé de lleno al mundo de Natalia. Después de que mi abuelo se fue, mi mundo se redujo solo a Natalia. Ella pensaba que yo estaba agotado por las luchas familiares, pero en realidad, alguien como yo estaba acostumbrado a ser despiadado desde pequeño. Esos hijos ilegítimos no eran rival para mí, más que las luchas internas. Lo que realmente me preocupaba era la gente a su alrededor. Diego siempre encontraba excusas para ir a verla. Yo lo bloqueaba una y otra vez, pero aún así lograba encontrar oportunidades para acercarse. Escuché que, en un viaje a un cañón, Diego incluso cruzó 7 montañas para encontrarla. Sinceramente, entré en pánico. Sabía que su orgullo no le permitiría elegir a Diego de nuevo, pero aún así tenía miedo. Miedo de que se compadeciera de él. Después de todo, cruzar 7 montañas, aunque no muriera, quedaría destrozado. Corrí apresuradamente hacia allí, pero en cuanto bajé del avión privado, la vi sonriéndome con dulzura. ¿Qué haces aquí?, pregunté, sintiéndome ridículo.
Ella sonrió y señaló con sus delicados dedos hacia un lado. Hay alguien que no me gusta. Se cayó al escalar y está siendo tratado. No quiero que me manipulen moralmente. Dejé el trabajo para venir. ¿No temes que yo te manipule moralmente? No, yo no tengo mucha moral. ¡Qué bien! Esa es la sonrisa que debería tener Natalia. Orgullosa, ingenua y brillante. Mi Natalia jamás debe sufrir.